día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy concluir, es el segundo programa que dedicamos a la explicación del título de Señor, referido a Jesucristo. Y de esta manera concluimos pues, el apartado del Catecismo que explica el artículo del credo y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El título de Señor es explicado en 6 puntos. Ayer explicamos los 3 primeros y hoy nos faltan los otros 3 del 449 al 451. Y comienzo con 449. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina, y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. Bien, por lo tanto, hemos ido haciendo un itinerario. Los oyentes del programa de ayer saben cómo explicábamos que la palabra, el título Señor, puede ser utilizado de una manera más común, más vulgar, o en el sentido fuerte y pleno y teológico de la palabra, que incluso decíamos que así como en la Biblia, en su versión hebrea, se había utilizado la palabra Yahvé, o sea, literalmente, ¿no? Es la forma en la que Dios le reveló a Moisés su nombre. Después, en la traducción griega, al traducir al griego el Antiguo Testamento, los traductores habían traducido Yahvé por Kyrios, Señor, con lo cual le daba otro sentido no vulgar, sino un sentido ya muy específico y muy fuerte al término Señor, al término Kyrios. Es decir, Kyrios es sinónimo del poder y la gloria que reconocemos únicamente en Dios. Luego el término Señor pasa a significar pues un sinónimo, una forma, una expresión para referirnos al Dios eterno. Al Dios eterno. O sea que ha habido todo un proceso, una pedagogía en la que este término ha ido adquiriendo un sentido propio acotado referido a la divinidad. Pero claro, lo fuerte, que es lo que dice este punto del catecismo que comentamos, lo fuerte, lo que es impresionante, es que ese lo atribuyamos indistintamente al Padre o al Hijo o a Jesús. Que indistintamente se diga el Padre es Señor o Jesús es Señor de cielos y tierra. Lo que es impresionante es que podamos llegar a afirmar en el culmen de la revelación que Dios Padre creó cielos y tierra, y también que digamos en el prólogo de San Juan, hablando del Verbo, por él fue creado todo cuanto se ha hecho. Y lo decimos indistintamente del Padre o lo decimos también del Hijo. O sea, porque las personas divinas actúan conjuntamente cuando obran a destra, como se dice en teología. Bueno, aquí lo que es impresionante, que es motivo de que algunos entiendan, algunos hubiesen entendido que esto es una blasfemia, es aplicarle a Jesús, al Hijo de María, aplicarle el título de Señor. En ese sentido trascendente. Bueno, pues algunos textos. El primer texto que se nos ofrece es uno que ya hemos referido anteriormente, el texto de Hechos 2, 34, 36. Habéis visto cómo le hemos dado muchas vueltas a la exégesis de ese Salmo 109, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es como diciendo, oráculo del Señor a mi Señor, oráculo del Padre al Hijo, porque el Padre es Señor, Jesús es Señor, luego es el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha, está sentado a la derecha del Padre. Ese es un texto primero en el que se hace una interpretación del Salmo del Antiguo Testamento a la luz de la cumbre de la revelación. Y se interpreta de esta manera que acabo de explicar.
se interpreta así, y además en distintos pasajes del Nuevo Testamento. Él es el que está sentado a la derecha del Padre. Y el Padre comparte plenamente su señorío con él. Su señorío es un señorío compartido. Y el poder, el honor, la gloria, que son debidos al Padre, también se refieren a Jesucristo. Y dice aquí, por ejemplo, Romanos 9:5. Dice, de los cuales también procede Cristo, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Fijaros que de Jesús dice, este texto Romanos 9:5, que está por encima de todas las cosas y es Dios bendito por los siglos. Es difícil hablar con más claridad sobre la divinidad de Jesucristo y sobre qué supone atribuirle el título de Señor. Está por encima de todas las cosas y es Dios bendito por los siglos. Otro texto, Tito, capítulo 2, versículo 13, las cartas a Tito. Dice, agradezco la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Perdón, ha dicho mal. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que estamos aguardando la manifestación definitiva de la gloria de Jesucristo. Una prueba de que Jesús es Señor es el hecho de que todavía se manifestará plenamente en gloria. Ha sido glorificado por su muerte y resurrección y ascensión al cielo, pero además todavía vendrá en gloria. Vendrá en gloria y entonces nadie podrá no reconocerle. Está hablando de la parusía, cuando el señorío de Jesucristo quede patente, ¿no? Porque es verdad que el señorío de Jesucristo, Él es Señor, pero es verdad que en este momento en el que vivimos, hasta que se manifieste plenamente la gloria al final de los tiempos, esa gloria de Jesucristo está también manifestada, hay que descubrirla en la fe. Hay que descubrirla en la fe y está manifestada ante el mundo, pero humildemente. Bueno, y el siguiente texto que se nos ofrece para la meditación es Apocalipsis 5, versículo 13, y dice, y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron para adorar. Fijaros, se dice alabanza, honor, gloria, potencia por los siglos de los siglos, y se postraron adorando. Únicamente se puede adorar a Dios. Si se adorase a alguien o algo que no fuese Dios, sería una idolatría. Se adora a Jesús. Se le adora al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que está sentado a la derecha del Padre. Luego es Dios. De lo contrario sería una idolatría. Bien, pues, como veis, el título de Señor tenemos que utilizarlo con plena unción, con plena conciencia de a quién se lo estamos dirigiendo. Dice, porque, continúa diciendo, ¿no? Porque Él es de condición divina, Filipenses 2:6, recordáis ese himno, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango tomando la condición de esclavo. Es decir, no es incompatible que, siendo Señor de cielo y tierra, su señorío se manifieste, se haya manifestado de alguna forma velado, de alguna forma aminorado por lo que es la humillación de la encarnación. No hizo alarde de su categoría de Dios.
al contrario, ¿eh? Es decir, es Señor de cielo y tierra, pero al mismo tiempo está humildemente oculto, si se puede decir tal expresión, ¿no? En la encarnación. Por eso hay momentos como el de la transfiguración, en los que Jesús resplandece su gloria y parece como que se trasluce, más allá de la humanidad de Jesucristo, su divinidad. Pero, de ordinario, Jesús, en la encarnación, tiene su señorío, lo tiene como velado, humildemente velado. Y nosotros tenemos que descubrirlo con la fe. Y como he dicho antes, y vendrá en gloria, y entonces manifestará plenamente su señoría a todas las generaciones. Bueno, y termina diciendo este punto, y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltando a la gloria del Padre. Es decir, esa soberanía que estaba como escondida en la humildad de la carne, Dios Padre la manifestó plenamente en la resurrección y en la ascensión. Y se manifestará más plenamente todavía en la venida en gloria, en la parusía. Se nos ofrecen 3 textos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Romanos 10:9. Es decir, fijaros que la salvación la explica como la confesión de que Jesús es Señor. Quien confiese que Jesús es Señor y así lo proclame, será salvado. Bueno, ni que decir tiene que la interpretación pues que la Iglesia, que la tradición ha hecho de este texto, no es una fe desconectada de las obras. Como siempre os he dicho, la Sagrada Escritura hay que leerla no sacando un texto de contexto, sino leyéndolo en su contexto. Entonces, bueno, confesar que Jesús es Señor no solo es decir la palabrita para salvarse, no solo es decir la palabrita, sino decir Jesús es Señor es solamente Él tiene el señorío. Luego yo no voy a servir pues al dinero, no voy a servir a mi comodidad, a mi egoísmo. Bueno, obviamente de decir Jesús es Señor se desprenden toda una serie de cosas, ¿no? Bueno, pero no quita fuerza no quitemos fuerza también a lo dicho explícitamente en Romanos 10:9. Si confiesas que Jesús es Señor, serás salvo. Si tú crees que Él es Jesucristo, que Él es Jesucristo el Señor, el Salvador, y lo vives sacando todas las consecuencias que tienes que sacar de ello, solo en eso encontrarás tu salvación. Solo en Jesús encontrarás tu salvación. 1 Corintios 12:3, otro texto. Dice, por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Nadie puede decir esto que aquí estamos proclamando, esta catequesis en la que estamos diciendo Jesús es Señor. Bueno, pues que nos quede claro que si yo lo estoy subrayando, que si los oyentes lo están oyendo una y otra vez, es con la gracia del Espíritu Santo. Decir Jesús es Señor, eso no puede venir de la carne ni de la sangre, sino solamente puede venir del Espíritu Santo que nos sostiene la fe. Decir que un hombre que ha vivido en Nazaret, que ha estado sometido a todos los condicionamientos de la vida humana, del nacer, del crecer, del morir, del aprendizaje humano, bueno, que es ese hombre, que Él es Señor de cielos y tierra, decir eso, como nosotros lo afirmamos, es una gracia del Espíritu Santo. Sin su gracia no podríamos decir tal cosa. No podríamos decirlo. A mí me suele gustar, especialmente cuando celebro el sacramento de la confirmación con los jóvenes o adultos, después, acto seguido, después de haber ya concluido el rito de la crismación, de la imposición de las manos,
en el sacramento de la confirmación, lo siguiente que se hace es la oración de petición. Entonces me suele gustar decirles en ese momento a los chicos, mira, ahora que habéis sido confirmados, lo primero que vais a hacer es rogar a Dios, pedir a Dios. Y dice la Sagrada Escritura que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene y que el Espíritu Santo tiene que venir en nuestro socorro para ayudar a enseñarnos a pedir. Y dice la Escritura, nadie puede decir Jesús es Señor, sino porque el Espíritu Santo le ha socorrido, le ha sostenido para hacer esa afirmación de fe. Luego, ahora mismo, acabáis de recibir el Espíritu Santo, bueno, pues sostenidos por el Espíritu Santo, vamos a pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y es tan fuerte decir que Jesús es Dios, que Jesús es Señor, que solamente con la gracia del Espíritu Santo podemos hacer esa afirmación. Y finalmente el último texto es el de Filipenses 2:11, que es el texto que ya hemos comentado. Porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ante quién doblamos nuestra rodilla? Solamente ante Dios. Y no es ninguna blasfemia decir ante Jesucristo, porque Él es Dios. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Fijaros que es impresionante. Recuerdo que en aquel momento de gracia que vivió la Iglesia Católica en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando allí en Cuatro Vientos fue expuesto el Santísimo Sacramento y aquella gran multitud se arrodilló, nos arrodillamos ante Jesucristo y se hizo aquel gran silencio, fue como yo iba a decir, como una concreción de esta profecía. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Este llamamiento de San Pablo a los filipenses lo vimos realizado y lo vemos realizado en cada parroquia, que de una manera más humilde, más oculta, a los medios de comunicación también se expone el Santísimo Sacramento, nos arrodillamos y decimos Jesús es Señor, para gloria de Dios. Pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.